Claro. Entonces los teratomas son ustedes, ¿no? No, en prácticas. No. No hemos visto teratomas. Ahí igual conocemos ovario, entonces volvemos a ver. No hemos visto historia. Todos estos tumores además de una capa germinativa. En este caso, como dice ahí, los tumores están formados por células totipotenciales. También denominadas como células madre, también se denominan como células multipotenciales. Entonces, al estar formados por este tipo de células, estos tumores pueden originar diferentes tejidos de una de las capas embrionarias, pueden formar tejidos de ectodermo, tejidos de endodermo, tejidos de mesodermo. Con más frecuencia forman tejidos de ectodermo. ¿Ya? ¿Dónde tenemos células germinativas? En las mujeres a nivel de los ovarios, porque ahí se producen los óvulos, y los varones a nivel de los testículos, porque ahí se forman los espermatozoides. Entonces, cuando hablamos de tumores de este grupo, podemos observarlos aquí. Las mujeres a nivel de los ovarios, los varones a nivel de testículos. Se clasifican como teratomas maduros y teratomas inmaduros. Especialmente cuando hablamos de ovario. Los teratomas maduros son neoplasias que forman tejidos de una de las capas embrionarias, pero tejidos ya maduros. ¿Ya? Tejidos maduros. Y esa es la característica que le da de benignidad. Cuando un teratoma forma tejidos maduros, son teratomas benignos. Esto hablando a nivel de ovario. Y cuando un teratoma forma tejido inmaduro, tejido de aspecto embrionario, se cataloga o se considera como un teratoma maligno. En testículo, acá todos los teratomas son malignos. En testículos no hay esa división, ¿ya? Todos los teratomas son malignos a nivel testicular. ¿Y qué tejidos entonces puede formar? Si dice forma ectodermo, mesodermo, endodermo, puede formar, como hemos visto con algunos alumnos, puede formar pelos, anexos cutáneos, epitelio escamoso, prácticamente puede formar partes que constituyen la piel, puede formar dientes, hueso, cartílago, tejido nervioso, tejido de aparato respiratorio, vía digestiva, pero es la característica. Bien. Entonces, el teratoma quístico de ovario, pues es un teratoma que cumple esta característica, es un quístico. Al ser quísticos, en las mujeres quísticas tienen contenido, tienen un revestimiento epitelial en la parte interna, ¿no? Entonces, como contenido es precisamente de estos teratomas quísticos lo que forma una de las capas embrionarias, como contenido puede formar cualquiera de esos tejidos, pero maduros, tejidos bien diferenciados. Algunos son quísticos, tienen contenido, hay unos que son quísticos. Entonces, vean el contenido de estos teratomas, puede ser material graso, queratina, cabellos, dientes. Este teratoma
ese aspecto fetiforme, o sea, estructuras parciales similar al cuerpo humano, una mandíbula parcial, hemos visto, ¿no? En uno de los casos, entonces, se considera como un teratoma fetiforme, teratoma quístico maduro fetiforme. Entonces ahí vean esa imagen característica, la misma prácticamente que hemos visto en práctica, y si no, los que no han visto la mesa fuera para sacar la muestra, estamos empezando la clase en prácticas, vean, este es el quiste, y esto vendría a ser el contenido. Están piezas dentarias incluso, ¿no? Con cabellos, material untuoso, graso. En la parte interna de la pared de este quiste justamente está el epitelio, que puede ser epitelio escamoso, o sea, cuando se activa queratinizado, no queratinizado, otro tipo de epitelio, bueno, puede ser. Lo mismo, vista lateral, las piezas dentarias bien formadas, incluso como lo que corresponde a la parte de la encía, ¿no? Desde el punto de vista microscópico, la persona ¿esa? Entre las características microscópicas tenemos entonces estructuras que se pueden formar de ectodermo, mesodermo, endodermo. Más frecuente vean el ectodermo, ¿no? Diferentes tejidos que se pueden originar a ese nivel. Entonces acá vean que pues, es un contexto lógico justamente de la pared quística, de la parte de la pared de ese teratoma. Entonces si vemos prácticamente es piedra, tenemos ahí el epitelio stratificado con queratina, tenemos glándulas sebáceas, conductos, aquí están folículos pilosos, ¿no? Todas las características que tiene la piel, ¿no? Acá el mesoteratoma está formando lo que es hueso laminar, con sus clavículas, ¿qué más tenemos por ahí? Tejido adiposo, conductos. Pero como les digo, el teratoma maduro generalmente forma tejido bien diferenciado, bien desarrollado. Ya ven acá, en este caso es el teratoma, en esta parte se forma un cartílago, están los condrocitos, luego tenemos acá tiroides, parte de tiroides, están los folículos tiroideos resistidos por el epitelio cúbico, con la sustancia coloide en el interior, tenemos grasa, glándulas sebáceas, diferentes estructuras. Ahora hablaremos de lo que son los tumores epónimos. ¿A qué denominamos tumores epónimos? Son aquellos tumores que llevan el nombre de la persona que los ha publicado por primera vez, los ha recibido por primera vez. Aclarando acá que los tumores epónimos pueden ser tumores benignos o malignos, no siempre malignos, ¿no? De todos aquellos, por ejemplo, a ver, el sarcoma de Ewing. Bueno, en este caso, todos estos son malignos. Este puede ser benigno o intermedio maligno, pero solamente para describir qué características sarcoma de Ewing, un tumor maligno que puede comprometer partes blandas o hueso. El linfoma, ya saben, los linfomas siempre son tumores malignos, no hay un linfoma benigno. Y el linfoma de Hodgkin es una variedad de linfomas, ¿no? Hay linfomas de Hodgkin y linfomas no Hodgkin, se clasifican así. Y los de Hodgkin, Thomas Hodgkin justamente ha sido el que lo ha publicado por primera vez. Y hay una característica especial en este linfoma. Lo vamos a ver cuando estemos viendo prácticas. Es la presencia de la célula de Stenberg o de Stenberg. Célula de Stenberg, que es una célula que tiene
o también llamada célula ojo de búho. Una célula grande con un núcleo prominente, un núcleo prominente en la parte central que da la forma o la semejanza de un ojo de búho, también. Pero de este tipo de un ojo de búho que es característico para el diagnóstico del linfoma de Hodgkin, linfoma de Burkitt, también tumor maligno, sarcoma de Kaposi, también es un tumor maligno, bueno, la palabra sarcoma ahí lo dice, ¿no? Tumor maligno que se origina a nivel de los vasos sanguíneos. El tumor de Gravitz y el tumor de Wills son tumores que se presentan a nivel del riñón. Son tumores a nivel del riñón. En ambos casos son tumores malignos. ¿Cuál es la diferencia? En que el tumor de Gravitz se presenta en personas adultas, mientras que el tumor de Wills es un tumor que se presenta en niños. O sea, tiene origen embrionario, por eso también se llama como nefroblastoma. ¿Ya? Entonces, tumor de Gravitz, tumor maligno del riñón, presente en personas adultas, también llamado como el hipernefroma. Entonces, y el tumor de Wills es un tumor maligno en personas niñas, pero en niños o niñas. También corresponde al grupo de tumores embrionarios, tumores de origen embrionario, por eso se presenta en niños. Y por eso se denomina también como nefroblastoma. Todos los tumores que terminan en esta palabra de blastoma significa que tienen origen embrionario. Ya, nefroblastoma. El tumor de Brenner es un tumor de ovario. Ya, el de Brenner puede, en este caso el Brenner puede ser benigno, puede ser maligno o puede ser un tumor borderline, también llamado limítrofe, que está entre lo benigno y lo maligno. O sea, que tiene ya alteraciones en sus componentes, pero que no son suficiencia para catalogar directamente como maligno, pero tampoco se enterar dentro del grupo de tumores benignos. A eso se denomina como tumores limítrofes o tumores borderline. Especial mención dentro de los tumores epónimos al tumor de Krukenberg. Si bien este tumor se lo estudia dentro del grupo de tumores de ovario, pero su origen primario no es en ovario. El tumor de Krukenberg, su origen primario es a nivel de la vía digestiva y hace metástasis desde la vía digestiva hacia el ovario. Y eso lo estudia en el grupo de tumores de ovario justamente. ¿Ya? Pero, reitero, no es primario de ovario, es un metastásico con origen primario en la vía digestiva. Otras características: compromete a los ovarios, bilateral. Vean, siempre es de origen metastásico, primario en tubo digestivo, fundamentalmente en estómago. O sea, en vía digestiva se puede originar por vesícula biliar, se puede originar a nivel del estómago, se puede originar a nivel del colon, a nivel del apéndice, incluso glándula mamaria, fuera del tubo digestivo, incluso en balones próstata, pero fundamentalmente es a nivel del estómago. Para hacer diagnóstico del tumor de Krukenberg es necesaria la presencia de estas células que se denominan como células en anillo de sello. Entonces, haciendo ver un razonamiento, si estamos hablando de vía digestiva, ¿qué epitelio tenemos en el estómago? Sí. Si el tumor maligno se está originando en el epitelio, ¿cómo se denomina? Adenocarcinoma. Es un adenocarcinoma que hace metástasis hacia el ovario. Ahí estamos claros. El estómago, las células cilíndricas que producen entonces, este tumor puede originar ese tipo de células también produce. Entonces,
Entonces, ese moco es el que desplaza al núcleo hacia la periferia y dan un aspecto de un anillo, también, sí, los anillos antiguos que usaban, alguna vez me he visto como anillo también que tienen, anillo de seta, de semejante balance, de robo, por ejemplo, anillos de alemán, aclarando. Bueno. Pero ya que esta es una célula, no es lo que se sigue. No se sigue. No tengo credibilidad. Esta es una célula. Entonces vean que está la membrana, esta parte rosadita de la célula. Y vean, este es el moco. Esta vacuna del moco que está en el citoplasma, que está desplazando al núcleo hacia la periferia. Por eso ahora tiene la forma de un anillo. Ahora el núcleo es circular, sistema todos los criterios que hemos mencionado de malignidad. Entonces, ¿por qué no se tiñe el citoplasma de rosado? Por eso también, porque es moco. Con HA hemos dicho que el moco no se tiñe, por eso todo se ve así, con citoplasma claro, y el núcleo en la periferia, como un anillo. Es característico, es importante identificar estas células para hacer un diagnóstico de un tumor de Kuchenberg, aparte de las otras características que hemos dicho, ¿no? Malformaciones de aspecto tumoral. No son neoplasias, pero son proliferaciones de elementos celulares, de células o tejidos, por eso dice que da un aspecto tumoral. Tanto los amartomas como los coristomas son benignos. No hay malignidad. ¿Cuál es la diferencia? Que los amartomas es una proliferación de células, tejidos en un lugar que normalmente existe, estas células y tejidos. Mientras que los coristomas es una proliferación de células y tejidos en un lugar que normalmente no existe, desde el punto de vista histológico normal, no existe. Esa es la diferencia. Entonces, por eso el amartoma dice el neumatoso del pulmón. Si nosotros nos vamos a la parte histológica en el pulmón a nivel de los bronquios, ¿cómo está construida la pared de un bronquio? Ahora sí. Pero tiene una mucosa. La mucosa se considera todo. Interior, cilíndricos, sellados, clasificados, transportes. Luego tenemos también una submucosa, tenemos un muscular. Y dentro de la parte constitutiva del bronquio tenemos cartílago hialino. Entonces, el amartoma condromatoso también es una proliferación de ese cartílago hialino. En esa célula, en la pared del bronquio. Entonces, el amartoma hepático, proliferación de hepatocitos dentro del mismo parénquima hepático. Normalmente existen, pero son benignos. Dice que el coristoma come restos pancreáticos en la submucosa del estómago e intestino. Si yo analizo la mucosa del intestino, voy a ver que tenemos una capa mucosa también, hemos dicho, ¿no? Lámina propia, muscular de la mucosa, es musculizo, tenemos una submucosa, donde tenemos vasos linfáticos, vasos sanguíneos, platelets nerviosos, una muscular propia, con su capa circular interna, externa, dentro de esta es el plexo mucoso, el plexo miotérico, agua del páncreas. Luego tenemos la serosa. ¿Dónde? Restos pancreáticos. Pues si un corte histológico, veo ahí tejido pancreático, veo estómago. Corresponderá a un coristoma. Lo mismo, tejido esplénico en el peritoneo. No tendría que haber, ¿no? O sea, tejido que corresponde a vaso en el peritoneo. El peritoneo es netamente constituido por qué? ¿Qué es el peritoneo? Es tejido graso. Grasa. No, si observamos ahí tejido esplénico en el coristoma. Si un corte de lengua, veré yo glándulas sebáceas, no corresponde al coristoma. Pero son lesiones, como diré, benignas. Están los tumores del membranario, llevan el sufijo blastoma.
nefroblastoma, hepatoblastoma, retinoblastoma, llevan en su fin, indicando tumores de origen embrionario, son tumores malignos. Son tumores malignos y característicamente también se presentan en niños, personas muy jóvenes, por ejemplo, 16 meses de edad, 2 años, muy jóvenes realmente desarrollan este tipo de tumores. La palabra blastoma, aparte de indicar que son de origen embrionario, que hemos dicho, no tejido inmaduro embrionario es igual a malignidad. Desarrollo embrionario fetal de tejidos que no son inmaduros. Los ejemplos más característicos: neuroblastoma, hepatoblastoma, neuroblastoma, retinoblastoma, si vamos a analizar todos son niños. Tumores de acuerdo al nombre de las células, tejidos y órganos. Sufijo oma. La puede ser benignos o malignos, plasmocitoma, origen en células plasmáticas. Plasmocitoma es maligno, como origen a nivel de las células plasmáticas. Osteoclastoma a nivel de los osteoclastos, benigno, odontoblastoma a nivel de la dentina, odontoblastoma esmaltes, schwannoma, sistema nervioso. La denominación es otra forma de clasificación, ¿no? Pues dice, al tejido donde se origina se añade su fibroma, se los denomina de esa manera. ¿Qué características tienen los tumores? Algunos tumores que conservan la función. Entonces aquí vamos, ejemplo, el ejemplo que no está acá descrito, que ya hemos hablado cuando hemos visto los melanomas, por ejemplo, se originan a partir de los melanocitos que producen el melanoma, también produce melanoma, pero tiene ese color negro, entonces conserva la función. Otros ejemplos acá es muy característico en el páncreas, especialmente tenemos tumores, por ejemplo, el insulinoma. Se origina a partir de las células beta que tenemos en el páncreas, son los más comunes, y bueno, pues produce una cantidad excesiva de insulina y el paciente tiene una clínica, una sintomatología por una sobredosis de insulina. Conserva la función. Generalmente estos tumores son benignos, ¿ya? Generalmente, el melanoma maligno, pero estos tumores también que pueden conservar la función. Por ejemplo, adenocarcinoma del intestino, lo que decíamos hace un momento, se origina a partir de células cilíndricas productoras de moco. Las células tumorales también producen moco y tienen como parte constitutiva del tumor moco, material mucoide, ¿no? Los cortes históricos. El carcinoma de células renales, ¿cómo se denomina también el carcinoma de células renales? Hipernefrosis. Tumor de Grawitz o hipernefroma, 3 nombres que tiene. Tumor de Grawitz, hipernefroma, carcinoma de células renales, es un tumor de Cohen, es un tumor maligno, se presenta en el tumor mayor, no tumor de tejido. Además, también corresponderá a este control, ¿no? Tumores que conservan la función porque produce eritropoietina. Analizar para el examen. Coriocarcinoma. El coriocarcinoma es un tumor que se origina a partir de la placenta. Entonces, aquel tumor que se origina en la placenta, ¿qué produce la placenta? Entonces, produce esa hormona que es la gonadotropina iónica humana, HCG. Entonces, este tumor que se origina de la placenta es un tumor maligno, por si acaso, también produce HCG. Entonces, es muy importante para el coriocarcinoma esta sustancia como marcador tumoral.
Los marcadores tumorales son sustancias que se elevan en sangre ante la presencia de un determinado tumor, ¿ya? Y nos orientan en el diagnóstico. No siempre son 100% diagnósticos, pero sí nos orientan. En este caso, por ejemplo, si yo tengo una lesión a nivel de ovario, placenta o testículo, por si acaso, el coriocarcinoma, cuando estemos hablando de tumores germinales en ovario, también es un tumor de origen germinal, que se puede originar en 3 lugares. Se puede originar coriocarcinoma en testículo en los varones, coriocarcinoma en ovario en las mujeres y coriocarcinoma de la placenta, o placentaria. Entonces, estas células que tenemos constituyendo a este tumor producen HCG con una autopina coriocarcinoma. Entonces, si estamos, por ejemplo, en un tumor de ovario, que no nos están orientando mucho los estudios que estamos realizando y pedimos una dosificación de HCG en sangre y está elevada, nos orienta a qué tipo de tumor es, porque este tumor se produce como otros tumores. Esos son los marcadores serológicos tumorales. Se elevan en la sangre ante un determinado tumor. Por ejemplo, a ver, en próstata, adenocarcinoma de próstata, ¿cuál es el marcador serológico? ¿Qué es lo que piden en el cribado? El PSA, antígeno prostático específico. Solamente en la adenocarcinoma de próstata se produce. Te orienta bastante. Mientras más elevado el PSA, más y mayor riesgo de que el paciente tenga un caso de próstata. Entonces, ahí también diferentes tumores no tienen estos marcadores serológicos que nos orientan al diagnóstico. Un SEA 125 elevado, esto es realmente adenocarcinoma. Puede ser obviamente vía digestiva, de ovario, pero es una adenocarcinoma que produce elevación en sangre del SEA 125. Grado de diferenciación en los tumores, la escala de Broders. Cuando hablamos del grado de diferenciación, significa la similitud que tiene la célula neoplásica con la célula que le está dando origen. La similitud que tiene. Entonces, esta célula tumoral, mientras más se parezca a la célula de origen, se le dará un grado, por ejemplo, bien diferenciado. Como si está originando, a ver, el carcinoma epidermoide, ¿en qué célula se origina? Entonces, si la célula tumoral se parece a la célula de origen, por ejemplo, un citoplasma amplio, sinófilo, obviamente el núcleo celular completo de una neoplasia, pero se parece bien diferenciado. De la manera que el tumor se va desdiferenciando, o sea, se va pareciendo menos a la célula de origen, se le da, por ejemplo, moderadamente diferenciado, poco diferenciado, y un grado 4, incluso un grado indiferenciado. Aclarar, la escala de Broders es para los tumores epiteliales. ¿Significa qué cosa? Origen, o sea, los tumores malignos, los carcinomas. Los epiteliales, carcinomas. Es el caso de los malignos, ¿no? Entonces, el grado 1 bien diferenciado, es decir, 75% del tumor, porque se van analizando, cuando llega un tumor se van analizando por diferentes zonas y áreas. 75% del tumor se parece a la célula de origen y 25% no. Un grado 2 moderadamente diferenciado, 50-50. 50% de las células tumorales se parecen a la célula de origen y otros no. El grado 3, vean cómo se invierte la cosa, no solamente acá el 25% se parece a la célula de origen y el 75% no. Y el grado 4, indiferenciado, 75, 100% no tiene semejanza. Más del 75% del tumor no tiene semejanza con la célula de origen. Esto va directamente relacionado con el pronóstico y el comportamiento del tumor
frente a lo que es el tratamiento. Grados 1 y 2, o sea, el bien diferenciado y el moderadamente diferenciado, tiene un mejor pronóstico. Responden bien al tratamiento quirúrgico y dan metástasis tardías. Tienes opción todavía, ¿no? Cuando el patólogo te informa que es un bien diferenciado o moderadamente diferenciado. Pero si él te informa que es un poco diferenciado, metástasis tan mal pronto. ¿Cómo se decide rápido? Se produce natural rápidamente en otros órganos tejidos. Entonces, vean que todo esto hay que informar. No simplemente el patólogo informa tumor benigno maligno. Se tiene que decir el tipo histológico. En el caso del carcinoma, si es bien diferenciado, poco diferenciado, sexo con oscura, con superioridad, no, márgenes quirúrgicos, si es quirúrgico, es un informe completo, ¿no? Una cosa más, en el grado 3 y grado 4, poco diferenciado, bien diferenciado. ¿Qué pasa? El tumor ya no tiene semejanza con la célula de Wilson. Es difícil decir si es un carcinoma epidermoide o es un adenocarcinoma, una de esas variedades, ¿no? ¿Qué necesitamos acá? La inmunohistoquímica, que es importantísimo, porque a través de la inmuno nos va a permitir decir el tipo histológico y el origen primario. Por ejemplo, marcado rapidito, solamente un ejemplo, a ver, si yo quiero aplicar inmuno. Yo tengo acá, este es el cuello uterino, acá tengo epitelio cilíndrico, ¿listo? Cavidad del endometrio, acá tenemos glándulas endometriales revestidas por epitelio también cilíndrico. Entonces, ¿cómo se denomina acá como anillo original de epitelio, el cuello uterino? ¿Cómo se denomina acá ese epitelio cilíndrico también? Hay una comunicación directa entre el canal endocircular y la cavidad endometrial. Entonces, las células tumorales pueden desprenderse de acá e irse hasta acá. O a la inversa, desprenderse de acá y irse hasta acá. Ya sabemos que es una adenocarcinoma, pero hay que definir el origen primario. Entonces, la inmunohistoquímica utiliza anticuerpos, o sea, es una reacción antígeno-anticuerpo. Utiliza anticuerpos que reaccionan con antígenos específicos de las células. En este caso, yo haría, por ejemplo, pediría un PD6 y pediría otro anticuerpo para el receptor de estrógenos. PD6 es específico para tumores en cuello uterino, por la lesión, por el efecto, por la infección del virus del papiloma humano. Y el receptor de estrógenos es específico para endometrio. Entonces, si yo tengo acá mi lámina con mi corte histológico y es P16 positivo y receptor de estrógenos negativo, ¿qué será? Un adenocarcinoma o origen primario de cuello. A la inversa, si es un P16 negativo, un receptor de estrógenos positivo, adenocarcinoma con origen primario de cuello. Por eso es importante leer, por este caso no puedo decir más tumoral ahí. Tengo que hacer ese análisis necesariamente. ¿Ya? Entonces, en los casos de diferenciación, este son glándulas a nivel de corte histológico de la pared del intestino grueso, con núcleos de porción basal, citoplasma secretor, acá ya está eliminando la adenocarcinoma, bien diferenciado. Si bien se ve todavía la forma de las glándulas, todavía tiene a tener secreción estas glándulas, pero los núcleos están más alterados, bien diferenciados. O sea, el tumor, las células tumorales están pareciendo a sus células de incluso están produciendo moco. Pero el tumor se va desdiferenciando, ya glándula 2, ya
moderadamente diferenciado, igual el mismo epitelio, pero si bien está haciendo una glándula acá, ya el contorno es más irregular, hay alteraciones en los estratos del epitelio, en poco diferenciado, el mismo epitelio, pero ya no tiene la característica, cierta tendencia a los glandulares, pero acá ya complicado decir solamente como HIE, que es un adenocarcinoma de tipo necesariamente con este caso. Acá hay son células tumorales sueltas, con criterios de aplasia, así, pero nada más. No hace nada. Acá puede ser un carcinoma tiroideo, puede ser un sarcoma, puede ser un adenocarcinoma, cualquier no. Acá sí o sí uno, ¿no? Para ver el origen primario. Entonces, ese es el grado de diferenciación. Y al otro caso, hablar de los grados de diferenciación a nivel de los sarcomas. Ahí vamos a ver. Los sarcomas.